Nació para mandar barcos y terminó mandando un país durante apenas 7 días. 7. Como si la historia lo hubiera invitado a la mesa principal solo para apagarle la luz en la cara. Arturo Rawson. Un nombre que suena a bronce, a uniforme planchado, a órdenes cortas. Pero detrás de esa fachada hay un chico que creció mirando el horizonte con una certeza incómoda. En la Argentina, el poder no siempre lo gana el más capaz, sino el que resiste más tiempo. Y a Rawson el tiempo, desde muy temprano, le empezó a cobrar peaje. 4 de junio de 1885. En San Juan, una provincia de sol duro y silencios largos, nace Arturo Rawson. El país todavía está aprendiendo a ser país. Las instituciones se visten de modernidad, pero por debajo crujen las viejas lealtades. Los pactos de pasillo, la política como herencia familiar. En ese mundo, la carrera militar no es solo una profesión. Es una escalera social, una promesa de orden, una forma de pertenecer a algo más grande que el propio barrio. Para un joven con ambición y disciplina, el uniforme es una llave. Rawson crece con esa idea clavada en la cabeza. La nación se sostiene con estructura, con jerarquía, con obediencia y, al mismo tiempo, aprende otra lección, menos noble y más real. La obediencia tiene límites cuando el país se desordena desde arriba. Esa tensión, entre el deber y la conciencia, lo va a perseguir como una sombra. Entra al mundo militar cuando la Argentina vive una transformación acelerada. El ejército se profesionaliza, se moderniza, mira a Europa, copia manuales, calibra cañones, mide distancias con precisión matemática. Pero la política, en cambio, sigue siendo un campo minado. A comienzos del siglo XX, el país se debate entre la promesa democrática y el control de las élites. La ley Sáenz Peña abre el voto, pero no garantiza la paz. La calle se llena de voces nuevas, y el poder viejo se defiende como un animal acorralado. Rawson avanza en su formación con una mezcla de rigor y paciencia. No es un improvisado ni un aventurero. Es un oficial que cree en la planificación, en la cadena de mando, en el Estado como máquina. Su mundo es el de los reglamentos, los mapas, las guardias nocturnas y la idea de que la disciplina puede corregir el caos. Y sin embargo, cuanto más sube, más ve que el caos no siempre viene de abajo. A veces viene del despacho. La Argentina de las décadas siguientes es un péndulo violento. Gobiernos que caen, crisis económicas que muerden, tensiones sociales que se vuelven pólvora. En 1930, el golpe contra Hipólito Yrigoyen marca un antes y un después. El ejército deja de ser solo una institución armada y se convierte, para muchos, en árbitro de la política. Ese precedente queda flotando en el aire como una amenaza permanente. Rawson, como tantos oficiales de su generación, vive ese cambio desde adentro. El uniforme ya no es únicamente defensa exterior. Es también tentación interna. Los años 30, la llamada década infame, instalan una sensación pegajosa de fraude, de acuerdos oscuros, de democracia de utilería. Se vota sí, pero se manipula. Se habla de república, pero se negocia en secreto. Para un militar que se formó creyendo en el orden institucional, esa época es una provocación constante. Y para Rawson, además, es un laboratorio. Observa cómo se construye y se destruye el poder, cómo se compra la lealtad, cómo se castiga la disidencia. Aprende, sin querer, el idioma real de la política. Mientras tanto, el mundo se incendia. La Segunda Guerra Mundial convierte al planeta en un tablero de ajedrez sangriento. Y Argentina, lejos del frente, se vuelve un botín diplomático. Presiones externas, intereses económicos, debates internos sobre neutralidad o alineamiento. En los cuarteles, esas discusiones no son abstractas. Dividen amistades, rompen carreras, crean bandos. La política internacional se mete en los pasillos militares como humo. Rawson asciende hasta convertirse en general, y con el rango llega la responsabilidad, pero también la cercanía con el núcleo donde se decide el destino del país. En ese círculo, la palabra patria se usa como bandera y como excusa. Se habla de salvar a la nación, de limpiar la corrupción, de restaurar la moral pública. Pero cada salvación tiene un precio, y el precio suele ser la democracia. A comienzos de los años 40, el gobierno civil está encabezado por Ramón Castillo, heredero de una cadena de poder conservador, sostenida por acuerdos y desconfianza. La legitimidad se desgasta, la calle murmura. Los sindicatos crecen, los partidos se reorganizan, y en los cuarteles, un grupo de oficiales jóvenes y medianos empieza a moverse con sigilo.
El Grupo de Oficiales Unidos, el GO, no es un partido, no es una logia formal al estilo antiguo, pero funciona como una red. Se reconocen, se protegen, se empujan. Entre ellos está Juan Domingo Perón, todavía lejos del mito, pero ya cerca del centro. Rawson no es un desconocido para ese clima. Su figura, por rango y trayectoria, tiene peso, y su nombre empieza a sonar como posible pieza de recambio si el sistema se rompe. Porque el sistema está por romperse. Se siente en el aire, en los cafés, en los diarios, en los discursos que ya no convencen. Se siente en los cuarteles, donde la paciencia se agota y la ambición se afila. Aquí aparece el primer gran contraste que define a Rawson. Es un hombre de estructura, pero está entrando en un juego de conspiraciones. Es un general formado para obedecer, pero se acerca a un movimiento que planea desobedecer al poder civil. Y lo hace no como un romántico, sino como alguien que cree que el país se está quedando sin frenos. La tensión sube cuando se acerca el año 1943. La sucesión presidencial se vuelve un campo de batalla. Castillo busca imponer un candidato que garantice continuidad. Para muchos, eso significa continuidad del fraude, de los pactos, de la Argentina manejada como un club privado. En el ejército, esa perspectiva se vive como una humillación. La institución siente que el poder civil la usa y la desprecia al mismo tiempo, y en ese resentimiento crece la idea de intervenir. Rawson, desde su posición, se convierte en una figura útil, un general con autoridad, con imagen de orden, capaz de encabezar un cambio, sin parecer un salto al vacío. Pero en política, ser útil es peligroso, porque cuando te vuelves útil, otros empiezan a decidir por vos. Las reuniones, los contactos, las conversaciones a media voz se multiplican. No hay un solo plan, hay varios. No hay una sola ambición, hay muchas. Y Rawson queda en el medio de un tablero donde cada pieza cree que mueve a las demás. El GO empuja desde adentro. Otros sectores militares quieren un golpe limpio, rápido, con un gobierno de transición. Los conservadores intentan sobrevivir. Los radicales miran con alarma. La sociedad, cansada, oscila entre el miedo y la esperanza. Y entonces aparece el reloj. No un reloj de pared, sino el reloj político. El tiempo se achica. Cada día que pasa, Castillo intenta asegurar su sucesión. Cada día que pasa, los conspiradores sienten que si no actúan ahora, después será tarde. En ese clima, Rawson recibe una presión silenciosa. Si va a jugar, tiene que hacerlo ya. Si va a ponerse al frente, tiene que aceptar que el margen de error es mínimo. Porque el golpe no es solo una operación militar, es una apuesta a ciegas. Y en una apuesta a ciegas, el que pone la cara es el que paga primero. Rawson se prepara como se prepara un militar. Con logística, con cálculo, con la idea de que el orden se impone. Pero la política no obedece como un batallón. La política se retuerce, traiciona, se reinventa. Y esa diferencia, entre el mundo que Rawson entiende y el mundo que está a punto de dominarlo, es la grieta por donde se va a colar la tragedia. En los días previos, el país parece caminar sobre vidrio. Hay rumores de levantamiento, movimientos extraños, oficiales que viajan, llamadas que se cortan, miradas que evitan responder. Buenos Aires, con su ritmo de tranvías y oficinas, no sabe que está a horas de cambiar de dueño. O tal vez lo sabe y finge no saberlo, como se finge ante una tormenta inevitable. Rawson, general de carrera, está a punto de cruzar una línea que no tiene retorno. No es solo un cambio de gobierno. Es el ingreso definitivo del ejército como protagonista directo del poder. Y él, que se formó para servir a la nación, está por convertirse en el rostro de una ruptura. Lo que nadie le dice, o lo que todos prefieren callar, es que el verdadero enemigo no está afuera, ni siquiera en el palacio. El verdadero enemigo está dentro del propio movimiento. La lucha por quién manda después de mandar. Porque derrocar a un presidente puede ser cuestión de horas, pero controlar lo que viene después, eso es una guerra. Y Rawson todavía cree que, una vez hecho el movimiento, la autoridad del rango y la lógica del orden alcanzarán para encarrilar el país. Todavía cree que el uniforme pesa más que las intrigas. Todavía cree que el tiempo, ese juez implacable, le va a dar margen. No sabe que el tiempo ya empezó a contarle en contra, y que su carrera, construida durante décadas, está a punto de entrar en su semana más famosa y más peligrosa. La madrugada del 4 de junio de 1943 no suena a himnos ni a discursos, suena a motores ahogados, a botas sobre adoquines húmedos, a órdenes susurradas para que la ciudad no despierte antes de tiempo. Buenos Aires todavía respira como si fuera un día cualquiera, pero en los cuarteles el aire es otro.
Huele a pólvora vieja y a decisión irreversible. Arturo Rawson está a punto de ganar lo que tantos ambicionan, la presidencia, pero con una condición brutal, casi absurda. No tiene semanas para consolidarse, ni siquiera días para negociar. Tiene horas. Y, sin saberlo, ya está rodeado por su verdadero campo minado. No el gobierno que va a caer, sino los hombres que van a subir con él. El plan se activa con la frialdad de una maniobra militar. Columnas avanzan hacia puntos clave, comunicaciones, edificios estratégicos. El gobierno de Ramón Castillo, desgastado por el fraude, por la continuidad conservadora, por la sensación de que el país se administra, como un pacto entre pocos, se encuentra de golpe con una realidad que no se discute en el Congreso. La fuerza. Castillo intenta sostenerse, busca refugio, calcula salidas. Pero el golpe no es una discusión, es un cierre de puerta. Rawson aparece como el rostro presentable del movimiento, general de alto rango, con trayectoria, con esa imagen de orden que tranquiliza a quienes temen el caos. Para muchos, su nombre funciona como anestesia. Si él encabeza, no parece una aventura de coroneles, parece una corrección institucional. Y ahí está el primer giro venenoso. Rawson cree que lo eligen por su autoridad, cuando en realidad lo eligen porque creen que podrán manejarlo. En esas horas, el país se mueve a 2 velocidades. En la calle, la vida intenta seguir. Diarios que salen con titulares cautelosos, gente que se asoma a las esquinas, rumores que se inflan como globos. En los pasillos militares, en cambio, todo es vértigo. Se reparten cargos, se discuten nombres, se miden lealtades. Y en el centro de esa tormenta está el grupo de oficiales unidos, el GO, una red de oficiales que no solo quiere sacar a Castillo, quiere definir el rumbo ideológico del nuevo poder. No es un detalle, es el corazón del conflicto. Rawson, formado en la lógica de la cadena de mando, entra a la Casa Rosada con una idea casi ingenua para ese ambiente: que el rango ordena, que la jerarquía alinea, que una vez consumado el golpe, el resto se acomoda. Pero la política no se acomoda, se pelea, y el GO no es un batallón esperando órdenes. Es un núcleo que ya viene con agenda, con enemigos, con obsesiones. Entre esos hombres está Juan Domingo Perón, todavía sin el aura de futuro líder de masas, pero ya con un instinto afilado para detectar dónde está el poder real. No en el título, sino en el control de los resortes. Rawson asume la presidencia de facto en un clima que parece victoria, pero se siente como un cuarto sin ventanas. Afuera, algunos sectores celebran el fin de la década infame. Otros temen que el país se hunda en una dictadura sin retorno. Adentro, en el propio movimiento, la unidad es una máscara, porque el golpe fue un acuerdo para derribar, no un acuerdo para gobernar. Y entonces aparece el reloj, ahora visible, cruel. Rawson tiene que formar gabinete, tiene que nombrar ministros, tiene que enviar señales al país y al mundo. Y el mundo, en 1943, no es un espectador neutral. La Segunda Guerra Mundial está en su punto de ebullición, y Estados Unidos presiona para que Argentina abandone la neutralidad y se alinee con los aliados. La neutralidad argentina no es solo una postura diplomática, es un campo de batalla interno. Hay sectores militares y civiles que la defienden como soberanía. Otros la ven como aislamiento peligroso. Cada nombramiento en el gabinete es leído como un mensaje cifrado. ¿Hacia dónde va el país? Rawson intenta moverse como estadista. Busca un gabinete que le dé amplitud, que muestre normalidad, que sugiera una transición ordenada. Y ahí comete el error que lo condena. Cree que puede negociar con sectores conservadores y tradicionales para estabilizar el nuevo régimen. En su cabeza, eso no es traición al golpe, es pragmatismo. En la cabeza del GO, en cambio, suena a capitulación. Suena a que el general que pusieron al frente está abriendo la puerta para que vuelvan los mismos de siempre, con otro traje. La tensión se vuelve física. No es una discusión de ideas, es una pulseada de control. Rawson nombra figuras que irritan a los oficiales del núcleo duro. Se habla, se murmura, se filtra. En los cuarteles, la palabra Rawson empieza a pronunciarse con un tono distinto. Ya no como el jefe, sino como el obstáculo. Y el contraste se vuelve casi cinematográfico. El hombre que acaba de tomar el poder descubre que no lo tiene. Tiene el sillón, sí. Tiene la banda, el despacho, la firma. Pero el poder real está en otra parte. En quienes controlan las armas, las unidades, las lealtades internas
en quienes pueden decir no sin levantar la voz. Rawson intenta afirmarse. No quiere ser un presidente decorativo, no quiere ser un puente de horas, pero el movimiento que lo llevó arriba no está dispuesto a darle tiempo, y el tiempo es exactamente lo que él necesita, porque Rawson no es un conspirador profesional. Es un militar de carrera que cree en procedimientos. Y los procedimientos, en un golpe, son un lujo. En esos días, la Casa Rosada se convierte en un escenario de puertas que se cierran, reuniones cortas, miradas que no sostienen, oficiales que entran y salen con mensajes ambiguos, la sensación de que cada frase puede ser usada como arma. Rawson, acostumbrado a la claridad del mando, se encuentra en un pantano. Nadie le dice, te vamos a sacar. Pero todos actúan como si ya estuviera decidido. El conflicto central se revela con crudeza. Rawson contra el GO no es un choque de egos solamente, es una disputa por el sentido del golpe. Rawson imagina un gobierno que, aunque de facto, busque cierta legitimidad y equilibrio. El GO quiere un gobierno controlado desde adentro, con una línea nacionalista más dura, con una estructura donde los jóvenes oficiales tengan el timón. Y en esa disputa, Rawson está en desventaja por una razón brutal. Su autoridad es formal. La de ellos es operativa. La presión se acelera. Se le exige que cambie el gabinete, que rectifique, que se alinee. Y cada exigencia viene con un subtexto que no necesita ser pronunciado. Si no, no seguís. Rawson intenta resistir. Y esa resistencia, paradójicamente, lo vuelve más vulnerable. Porque en un régimen nacido de un golpe, resistir no significa debatir, significa desafiar. Y desafiar, en ese contexto, es firmar tu sentencia. El país, mientras tanto, apenas entiende lo que ocurre. Para la mayoría, el golpe ya pasó. Castillo cayó. Hay un nuevo gobierno. Listo. Pero en la cima, la pelea recién empieza. Es una guerra silenciosa, sin tanques en la calle, pero con una violencia más fría. La violencia de la interna. Y llega el momento en que el reloj deja de ser metáfora. 7 días. 7 amaneceres. 7 noches en las que Rawson duerme. Si duerme, sabiendo que su presidencia puede terminar antes de que la gente aprenda su nombre como presidente. La historia, que suele tardar años en juzgar, aquí juzga en una semana. El desenlace no necesita balas. Necesita una decisión administrativa, una renuncia, un reemplazo. Rawson es empujado hacia la salida por los mismos que lo empujaron hacia la entrada. La escena es de una ironía feroz. El general que encabezó el golpe es desalojado por el golpe dentro del golpe. El 7 de junio de 1943, Rawson deja la presidencia. En su lugar, asume Pedro Pablo Ramírez, más aceptable para el núcleo que manda desde las sombras. Y con ese cambio, el GO consolida su influencia. La historia argentina gira hacia un nuevo capítulo donde Perón, desde posiciones estratégicas, empezará a construir algo mucho más grande que una interna militar. Una transformación política y social que marcará décadas. Para Rawson, en cambio, queda el vacío. La caída no es solo política, es existencial. Porque lo que se derrumba no es un cargo. Es la idea de que el orden se impone con jerarquía. Rawson descubre, de la manera más cruel, que en la política el rango no garantiza obediencia y que el poder no siempre se toma. A cientos veces se presta y se retira sin aviso. Y ahí está el golpe final, el más humillante. Su semana en la cima no lo convierte en dueño del destino nacional, sino en una nota al pie de un proceso que otros capitalizarán. Rawson, que creyó entrar a la historia por la puerta grande, sale por una puerta lateral, casi sin ruido, mientras el país se prepara para una era nueva. Pero esa salida no es un final tranquilo. Es el comienzo de otra batalla, más silenciosa y más amarga, la de vivir sabiendo que tocaste el poder, y que el poder te soltó como se suelta una herramienta usada, y mientras el nuevo gobierno se reorganiza, mientras los nombres se acomodan y las lealtades se reescriben, Rawson queda con una certeza que pesa como plomo. En la Argentina de 1943, el enemigo más peligroso no era el presidente derrocado. Era el aliado que te sonreía mientras contaba tus días. Dicen que el poder es una cima, pero para Arturo Rawson fue un piso que se abrió bajo sus botas. En una semana pasó de entrar a la Casa Rosada como el general que ordenaría a la Argentina a salir como si lo hubieran borrado con una goma. Y lo más cruel es esto. El país siguió respirando. Los diarios siguieron imprimiéndose. La gente siguió yendo al trabajo, como si esa caída no hubiera existido.
como si Rawson hubiera sido un relámpago que ilumina un segundo y después no deja ni humo. El 7 de junio de 1943, cuando Pedro Pablo Ramírez ocupa su lugar, Rawson no cae por un enemigo externo. No lo derriba un partido, ni una elección, ni una protesta masiva. Lo derriban los suyos. El mismo mecanismo que lo elevó, lo expulsa. Y ahí empieza su verdadero calvario. El de un militar de carrera que descubre que la política no respeta escalafones. Y que el mando, sin control real, es apenas un uniforme bien planchado. En los días siguientes, Rawson queda en una especie de limbo. No es un preso, pero tampoco es libre. No es un líder, pero tampoco un ciudadano cualquiera. Su nombre circula con incomodidad en los pasillos, donde antes lo saludaban con rigidez. En la Argentina del golpe, la lealtad es una moneda que se gasta rápido, y el hombre que fue presidente por 7 días se convierte en un problema. Demasiado visible para ignorarlo, demasiado incómodo para reivindicarlo. La tensión internacional, que ya lo había apretado en la garganta durante su brevísimo gobierno, no desaparece con su renuncia. Al contrario, se vuelve el gran tablero donde se miden los nuevos dueños del poder. La Segunda Guerra Mundial sigue rugiendo, y la neutralidad argentina, esa palabra que parece diplomática, pero que en realidad es una granada, divide a militares, empresarios, diplomáticos, prensa. Rawson, que había intentado moverse con una lógica de equilibrio y de señales moderadas, queda asociado a una idea peligrosa para los vencedores internos. La idea de que el gobierno de facto podía abrirse a sectores tradicionales y negociar con el exterior sin someterse a la línea dura del núcleo militar. Y en ese clima, Rawson se enfrenta a un enemigo que no se ve en la calle. El relato, porque el poder no solo manda, también cuenta la historia. Y la historia que empieza a contarse desde el nuevo gobierno necesita que Rawson sea una transición, un error corregido, un episodio menor. No conviene que parezca un presidente derrocado por una interna. Conviene que parezca un trámite, un nombre que se pronuncia rápido y se olvida más rápido todavía. Rawson, sin embargo, no es un hombre que acepte con facilidad ser reducido a una nota al pie. Su vida entera había sido una escalera de disciplina. Cadete, oficial, ascensos, destinos, responsabilidades. Había aprendido que el prestigio se construye con años y se defiende con firmeza. Pero ahora el prestigio se le escurre por una razón que en el mundo militar es casi insoportable. No lo vencieron en combate, lo desplazaron en una oficina. No hubo un frente, no hubo un parte de guerra. Hubo reuniones, presiones, silencios, hubo un no va más sin firma. En los meses que siguen, Rawson se mantiene lejos del centro. No encabeza una contrarrevolución, no aparece como caudillo de una facción. Y esa ausencia, que podría parecer prudencia, también es una forma de derrota. El sistema que lo expulsó se asegura de que no tenga espacio para reorganizarse. En un régimen nacido de un golpe, la peor amenaza no es el opositor declarado. Es el desplazado con prestigio, el que podría convertirse en bandera de los descontentos. Por eso, alrededor de Rawson se instala una vigilancia tácita. No necesariamente policías en la puerta, pero sí un cerco de oportunidades, un no, que se repite en invitaciones, en cargos, en apariciones públicas. Mientras tanto, el país entra en una aceleración que Rawson ya no controla. Ramírez y luego Farrell, con Perón creciendo desde posiciones estratégicas, empiezan a moldear un nuevo tipo de poder. Menos preocupado por la fachada de continuidad y más obsesionado con construir una base propia. La Secretaría de Trabajo y Previsión se vuelve un motor inesperado. Donde antes la política se discutía en clubes y comités, ahora se empieza a discutir en fábricas, sindicatos, oficinas de empleo. Se está gestando algo que cambiará el mapa social argentino. Y Rawson, que había imaginado un gobierno de transición ordenada, ve cómo el país se mueve hacia una transformación que ya no le pertenece. El contraste es brutal. Él, que llegó a la cima por la fuerza de las armas, queda fuera justo cuando el poder empieza a encontrar otra fuente de legitimidad, la movilización social. Es como si la historia le hubiera usado la mano para abrir una puerta, y después lo hubiera dejado del lado de afuera cuando empezó la verdadera fiesta. En ese nuevo escenario, Rawson representa un tipo de autoridad que se vuelve antigua a velocidad de vértigo. La autoridad del rango, del apellido militar, del yo mando porque me corresponde. Pero el país que emerge entre 1943 y 1945 empieza a premiar otra cosa: la capacidad de organizar,
de persuadir, de construir lealtades, que no dependen solo del uniforme. Y ahí aparece el giro más irónico. Rawson no fue derrotado únicamente por el Go, fue derrotado por el cambio de época. Aún así, su figura no desaparece del todo. En conversaciones privadas, en memorias, en comentarios de oficiales retirados, su nombre vuelve como advertencia. A Rawson lo sacaron en una semana. Esa frase funciona como cuchillo y como lección. Porque en el mundo militar, donde la palabra honor pesa como metal, ser expulsado por los propios es una marca difícil de borrar. Y esa marca lo acompaña en cada paso posterior. Los años avanzan y la Argentina se polariza. La figura de Perón crece, se vuelve central, y con ella crece también la resistencia. El país se parte en pasiones. En ese clima, Rawson queda en una zona extraña. No es el líder de la oposición, pero tampoco es parte del nuevo núcleo gobernante. Es un hombre con pasado de poder, pero sin presente de influencia. Y esa condición, para alguien formado en la acción, es una condena silenciosa. Hay algo profundamente humano y trágico en imaginarlo en esos años. Un general acostumbrado a decidir, obligado a mirar, un hombre que conoció el despacho presidencial, reducido a la condición de espectador de un país que se reescribe sin pedirle permiso. Cada vez que la política argentina menciona el golpe del 43, su nombre aparece, y enseguida se lo salta, como si la historia tuviera prisa por llegar a otros protagonistas. Pero Rawson no es solo el presidente de 7 días. Antes de ese episodio, había sido un producto completo de la institución militar argentina. Disciplina, carrera, ascensos, mando. Y después de ese episodio, su vida se convierte en el ejemplo de una verdad incómoda. En las revoluciones, y los golpes lo son, el primer rostro visible suele ser el más descartable. El tiempo, que en su semana presidencial fue un verdugo, ahora se vuelve otra cosa. Una erosión lenta. Rawson envejece en un país que cambia de piel. La guerra mundial termina, el mundo se reordena, y la Argentina entra en su propia tormenta interna. En 1946, Perón llega a la presidencia por el voto. La legitimidad ya no se discute solo en cuarteles. Se discute en plazas llenas, en discursos que encienden multitudes, en una nueva relación entre Estado y trabajadores. Para Rawson, que venía de una lógica de mando vertical, ese espectáculo debe haber sido tan fascinante como inquietante. El poder ya no se toma únicamente con armas, también se conquista con adhesión. Y entonces aparece el último límite, el más implacable, el cuerpo. Rawson, nacido en 1885, entra en la década del 40 y luego en la del 50 con el peso de una vida larga y de una caída que no cicatriza del todo. No hay un gran regreso, no hay una revancha histórica. Su destino no es el del caudillo que vuelve, sino el del hombre que se apaga mientras otros discuten el país que él apenas rozó. El 12 de octubre de 1952, Rawson muere. La fecha cae en una Argentina profundamente peronista, con un Estado transformado, con una sociedad movilizada, con un relato oficial que ya tiene héroes y villanos bien definidos. Y ahí está el golpe final de su biografía. Muere en un país donde su episodio central, su presidencia, ya es casi una rareza, un dato, que se menciona sin detenerse. No hay épica alrededor de su final, no hay un cierre grandioso. Hay, más bien, una sensación de puerta que se cierra sin ruido. Pero si uno mira con atención, Rawson deja una herencia extraña y poderosa. La prueba de que el poder puede ser una trampa. Su vida muestra el lado menos romántico de los golpes de Estado. No son una marcha triunfal, son una jaula de alianzas frágiles. Rawson creyó que el rango lo protegía, creyó que la jerarquía ordenaba el caos, y la realidad le enseñó lo contrario con una velocidad humillante. En la política, el que parece jefe puede ser apenas la cara que se usa para que el verdadero jefe no se vea. Su historia también deja una imagen difícil de olvidar. La Casa Rosada como un escenario donde alguien puede entrar con banda presidencial y salir a la semana sin que el país alcance a entender qué pasó. Un presidente sin tiempo, un general sin control, un hombre que tocó el centro del poder argentino y descubrió, demasiado tarde, que el centro estaba en otra parte. Y quizás por eso, aunque su nombre no provoque multitudes ni canciones, su biografía tiene una tensión que no envejece. La tensión del que llega a la meta y descubre que la meta era una ilusión. Rawson no fue el arquitecto de la Argentina que vino después. Fue, más bien, el umbral. El instante en que el país cambió de dirección, y el hombre que abrió la puerta quedó atrapado del lado equivocado.
Imagina esto. Hay hombres que pasan décadas construyendo una carrera para que su nombre quede grabado en bronce. Y aún así, terminan. Convertidos en una línea apurada en un manual escolar, Arturo Rawson no perdió el poder. Lo perdió el tiempo. Y el tiempo, con él, fue un asesino elegante. Le dio 7 días de presidencia para que probara el sabor de la cima. Y después lo condenó a vivir 9 años viendo cómo otros se quedaban con el país que él creyó haber tomado. Porque lo más cruel no fue la renuncia. Lo más cruel fue lo que vino después. La vida larga. La vida en la que ya no hay órdenes que dar, ni tropas que formar, ni despacho que abrir, solo un reloj que avanza y una pregunta que no se apaga. ¿Cómo puede un general ser derrocado sin un solo disparo? Rawson sale del centro del escenario en junio de 1943 y entra en un territorio donde el poder no se ve, pero se siente. El de las sombras. No lo exhiben como enemigo, porque eso lo haría importante. Tampoco lo celebran como héroe, porque eso lo haría útil. Lo dejan en el peor lugar posible para un hombre de mando. El lugar del silencio. En la Argentina que nace del golpe, el silencio no es paz, es control. Es una forma de decirte, te vemos, sin tener que tocarte. Y mientras él intenta reacomodarse, el país acelera como un tren sin frenos. La interna militar que lo expulsó no se detiene, se reorganiza. Ramírez primero, Farrell después, y en el medio un nombre que empieza a crecer como una grieta en la pared. Juan Domingo Perón. Rawson, formado en la lógica del escalafón, mira cómo el poder se muda de sitio. Ya no está solo en el Estado Mayor, ni en los ministerios, ni en los salones donde se decide con apretón de manos, empieza a estar en otro lado. En los sindicatos, en las fábricas, en la calle. Y ahí aparece el primer giro que lo deja sin aire. Rawson había sido desplazado por una conspiración de cuartel. Pero lo que lo vuelve irrelevante no es la conspiración, es la historia social. El país que él imaginó ordenar con disciplina empieza a ordenarse con otra energía. La de los trabajadores organizados, la de las masas que descubren que también pueden ser fuerza. Para un militar de su generación, eso es un terremoto, porque el uniforme, de pronto, ya no alcanza para explicar la autoridad. En ese clima, Rawson queda atrapado entre dos fuegos que no controla. Por un lado, los suyos, los que lo sacaron, no quieren que vuelva a ser bandera de nadie. Por el otro, el nuevo movimiento que se está gestando no tiene lugar para un general que representa una transición incómoda. Rawson no encaja en el relato que se está escribiendo. Y cuando un hombre no encaja en el relato lo aplasta sin necesidad de insultarlo. El tiempo se convierte en su enemigo principal, pero no como un reloj que corre, como una puerta que se cierra. Cada mes que pasa sin un regreso, sin un cargo, sin una tribuna, hace más difícil que su nombre vuelva a tener peso. Y Rawson lo sabe. Lo sabe con esa lucidez amarga de los militares retirados que entienden que la institución es eterna. Pero el individuo es descartable. En 1945, la Argentina entra en uno de esos momentos donde el aire parece eléctrico. Perón es detenido. La tensión sube. La calle se llena. Y el 17 de octubre estalla como una imagen imposible. Columnas humanas avanzando. Una plaza desbordada. Un país que se descubre a sí mismo en movimiento. Para Rawson, ese día debe haber sido una escena casi irreal. La política ya no se define solo en despachos. Se define en cuerpos, en multitudes, en una lealtad que no se ordena, se enciende. Y entonces llega 1946. Perón gana las elecciones. El poder, ahora, no solo se sostiene con fuerza, se legitima con votos. Para Rawson, eso es el cierre definitivo de una época. Él había sido el rostro fugaz de un golpe que pretendía corregir el rumbo. Pero el rumbo no se corrigió. Cambió de carril. Y el país que emerge ya no necesita a Rawson ni como líder ni como símbolo. Sin embargo, la historia argentina tiene una forma particular de castigar. No siempre te destruye. A veces te conserva como advertencia. En los cuarteles, en conversaciones de oficiales, su nombre queda como una frase corta, casi supersticiosa. A Rawson lo sacaron en una semana. No es homenaje, es amenaza. Es el recordatorio de que en política el rango puede ser una máscara, y que la máscara se cambia cuando conviene. Rawson envejece en esa Argentina que se polariza. La palabra peronismo empieza a dividir familias, amistades, instituciones. La oposición se reorganiza. El gobierno se endurece. La pasión se vuelve un idioma cotidiano. Y él, que podría haber sido un referente para algunos sectores,
no logra, o no quiere, convertirse en caudillo. Tal vez por prudencia, tal vez por cansancio, tal vez porque entendió que su tiempo ya había pasado, o tal vez porque su derrota fue tan íntima que le quitó el impulso de volver a exponerse. Ahí aparece el segundo giro, más silencioso y más humano. Rawson no muere en batalla ni cae en una cárcel. Muere en vida, de a poco, en la forma en que mueren los hombres que fueron importantes y dejan de serlo, en la forma en que el teléfono suena menos, en la forma en que las invitaciones se vuelven raras, en la forma en que tu nombre ya no abre puertas y vos mismo empezás a hablar más bajo, como si el mundo te hubiera bajado el volumen. Y aún así, su figura no desaparece del todo, porque hay algo hipnótico en su caso. Fue presidente de la nación. 7 días. 7. En un país donde la presidencia suele ser un destino de años, su mandato parece un error de imprenta, y esa rareza lo convierte en un símbolo involuntario. El símbolo de lo frágil que puede ser el poder cuando depende de alianzas internas, de pactos no escritos, de miradas que cambian en una noche. En los últimos años, el límite ya no es político, es físico. Rawson nació en 1885. Carga con décadas de vida militar, con el peso de una institución que lo formó para mandar, y con una caída que nunca termina de cerrarse. Porque hay derrotas que no se superan, se administran, se guardan en un cajón mental y se revisan en la madrugada, cuando nadie mira. Y entonces llega el final, con una ironía que duele por su precisión. El 12 de octubre de 1952, Arturo Rawson muere. La Argentina de ese día es otra Argentina. Es un país profundamente peronista, con un Estado transformado, con una sociedad movilizada, con un relato oficial que ya tiene protagonistas definidos. Y Rawson, el hombre que por una semana fue el centro, muere en un país donde su semana ya es casi un detalle. No hay una escena épica, no hay un regreso, no hay una última jugada. Hay, más bien, una sensación de puerta que se cierra sin estruendo. Y ese silencio final es coherente con todo lo que le pasó después de 1943. Rawson no fue destruido con violencia. Fue borrado con indiferencia. Pero si uno se detiene y mira su vida completa, la herencia de Rawson es más inquietante de lo que parece. No dejó un movimiento, ni una doctrina, ni una obra de gobierno. Dejó una advertencia histórica. En los golpes de Estado, el primer rostro visible puede ser el más prescindible. El hombre que aparece en el balcón puede ser solo el envoltorio. El que firma puede ser solo el puente. Y el puente, cuando ya se cruzó el río, se abandona. Rawson creyó que la jerarquía era un escudo. Creyó que el prestigio militar era una garantía. Creyó que el mando se sostenía por derecho. Y la realidad le enseñó, con una velocidad humillante, que la política no respeta escalafones. Respeta fuerzas. Y las fuerzas cambian. Por eso su historia sigue siendo magnética. No por lo que logró, sino por lo que revela. Revela que el poder puede ser una trampa perfecta, una habitación con puerta giratoria. Entrás con aplausos y salís sin que nadie te vea. Revela que la Casa Rosada puede ser un escenario donde un hombre se pone la banda presidencial y, antes de que el país entienda el argumento, ya lo reemplazaron por otro actor. Y si hay una imagen que queda pegada al final, es esta. Arturo Rawson, el general que creyó que iba a ordenar la Argentina, termina siendo el umbral de una época que no le pertenece. Abrió una puerta histórica, la del 43, y quedó del lado equivocado cuando el país empezó a caminar. No fue el arquitecto del futuro, fue el instante en que el futuro empujó a todos. Y a él lo dejó atrás. Porque a veces la tragedia no es caer, la tragedia es sobrevivir a tu caída y ver, día tras día, cómo el mundo sigue sin vos.